Dios les bendiga, hermanos, en este día. Vamos a orar primeramente que nada para ponernos en las manos de Dios para poder llevar a cabo este estudio. Amén. Padre bendito, te damos las gracias hoy en este día. Gracias, Padre Santo, porque nos ha permitido abrir nuestros ojos hoy en este día. Nos ha permitido, Padre, poder disponer este tiempo para estar en su presencia, para poder seguir aprendiendo su palabra. Yo le pido, Padre, que sea usted con cada uno de nosotros. Ayúdenos, Padre bendito, a que podamos estar dispuestos, que quitemos todo lo que pueda estar estorbando y podamos estar listos para aprender su palabra, para poder ponerla en práctica. Ayúdenos, Padre Santo, sea usted conmigo, Padre. Ay, deme la facilidad para poder explicar este estudio que usted me ha dado a mí, Señor. Yo le pido, Padre, que sea de edificación para todo aquel que lo esté escuchando. Ayúdenos a concentrarnos, a enfocarnos en su palabra, que este tiempo lo podamos apartar solamente para usted, Señor. Yo le doy las gracias y le pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues seguimos con este estudio de la oración. Amén. Y hoy es el estudio número 5, hermanos, y hoy vamos a aprender del arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento, ¿verdad? Sabemos que fue pues lo primero que Juan el Bautista predicó. Él predicó del arrepentimiento. Y ¿verdad? Sabemos que el arrepentimiento es cambiar, ¿verdad? Es un cambio de mente. Entonces, yo buscaba y pude encontrar este significado, hermanos. Dice que el arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Amén. El arrepentimiento consiste en reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedir perdón a Dios. Amén. En la oración, hermanos, la oración incluye el arrepentimiento. Amén. Todos necesitamos, pues yo pienso todos los días tenemos algo de que arrepentirnos. Amén. Hay tanto que hacemos simplemente en los pensamientos. Amén. Hemos hablado, ¿verdad?, que pensamos mucho como seres humanos. Son muchos los pensamientos que vienen a nuestra mente. Entonces, yo sé, ¿verdad?, que todos tenemos pensamientos que muchas veces no agradan a Dios o son pensamientos que ofenden a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que Dios es un Dios santo. Amén. Entonces, cualquier cosa que sea fuera de su voluntad, sea fuera de sus preceptos, de lo que Él nos manda, son cosas que ofenden a Dios. Y todos, no hay nadie en este mundo que no peque contra Dios. Todos pecamos contra Dios. Amén. Y vamos a ir, hermanos, a Primera de Juan 1. Amén. Y voy a estar leyendo el versículo 8, del 8 al 10, perdón. Amén. Dice Primera de Juan 1:8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice el 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora aquí, hermanos, si usted se fija, ¿verdad?, aquí se ve pues el apóstol Juan hablando y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Si usted se fija, el apóstol Juan aquí dice, se incluye él mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Amén. Aquí podemos ver que él se está incluyendo. También, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Todos tenemos algo de que arrepentirnos cada día, hermanos. ¿Por qué? Pues porque, como les decía ahorita, simplemente con el pensamiento, ¿verdad? Muchas veces con nuestro pensamiento, pecamos o pensamos algo mal. Muchas veces prejuzgamos, a veces no sabemos, ¿verdad?, si era verdad o no, y nosotros ya estamos haciéndonos una idea, o sea, es una ofensa, amén, contra Dios. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos. Entonces, dice el 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Este versículo lo compartí ayer el hermano Francisco, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Amén. Entonces todos los días tenemos que venir delante de Dios, ¿verdad? En nuestra oración, confesar las faltas que hemos tenido, ¿verdad? Puede ser como les decía, un mal pensamiento, una mala actitud. Amén. Muchas veces alguna ofensa, ¿verdad? Alguna ofensa verbal, ¿verdad? Todos también, ¿verdad? Pues hablamos mucho. Entonces, la misma palabra nos enseña en Proverbios 10:19, que en las muchas palabras no falta el pecado. Amén. Entonces, tenemos que ser personas que sabemos pedir perdón a Dios siempre, que nuestras oraciones incluyan, ¿verdad? La confesión de nuestros pecados, de nuestras malas actitudes. Amén. Entonces, cada día, ¿verdad? Yo me doy cuenta, hermanos, que tengo debilidades, que tengo cosas, ¿verdad? Que digo, que hago, que no son del agrado de Dios. Amén. Entonces, como nos dice aquí, ¿verdad? Dice el apóstol Juan, ¿verdad? Que nos engañamos. Entonces, el pecado, hermanos, ¿qué es el pecado? Pues es una culpa, una ofensa, una transgresión. Dice que es una falta, una debilidad. Entonces, cualquier acto que se aparta de lo recto y justo es pecado. Entonces, como les decía, cada día nos damos cuenta de que hay cosas que hacemos y que decimos que no son del agrado de Dios, que han ofendido a Dios primeramente que nada y pues muchas veces a la otra persona. Amén. Entonces, todos tenemos estas debilidades, todos tenemos que confesar a Dios cada día. ¿Para qué? Como dice, para que Él nos, como dice, es y limpiarnos de toda maldad. Amén. Donde dice, ¿verdad? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Para qué, hermanos? Para que no continuemos con la misma, tal vez mala actitud, tal vez malos pensamientos. Él es el único que puede limpiarnos. Amén. Entonces, aquí mismo en Primera de Juan, hermanos, 3, un poquito más adelante, 2 capítulos. Voy a leer el versículo 8 y 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermano, se los comparto, ¿para qué? Para que podamos entender que todos pecamos. Amén. Pero la diferencia es cuando practicamos el pecado. Yo lo he compartido en otros estudios. ¿Por qué? Porque esto me llamó mucho la atención y pude ver, hermanos, que no quiere decir que cuando ya estamos en el camino de Dios no pecamos. Amén. No pecamos, pero la diferencia es que no practicamos el pecado. Entonces nosotros, cuando venimos delante de Dios a pedirle perdón, tienen que ser pecados. En un principio puede ser algo que estemos practicando, pero tenemos que dejar ese pecado. Amén. Dios nos ayuda a dejarlos. Dios, como dice aquí, dice, todo aquel que es nacido de Dios. Amén. Necesitamos ese nuevo nacimiento primeramente que nada para no practicar el pecado. Amén. Porque cuando no tenemos a Dios, pues claro, vamos a practicar el pecado. Esta es la diferencia, hermanos. No quiere decir que no vamos a pecar, porque como leíamos ahorita en Primera de Juan 1, ¿verdad? Que todos tenemos pecados. Y si decimos que no, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Hay una diferencia entre pecar y en practicar el pecado. Amén. Entonces, por eso nuestras oraciones deben de incluir el arrepentimiento todos los días, la oración de arrepentimiento, pero son esos pecados, ¿verdad?, que no practicamos. Entonces necesitamos reconocer que, a lo menos, como les decía, yo necesito reconocer que necesito pasar más tiempo de rodillas clamando ayuda. ¿Para qué? Para poder cambiar, porque todos estos malos hábitos, malos pecados, hermanos, los pecados pues todos son malos en sí. Necesitamos la ayuda de Dios cada día. No es algo que nosotros solo lo podemos hacer. Necesitamos ese nuevo nacimiento, necesitamos su Santo Espíritu dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos capacita, Él es el que nos ayuda a dejar todo lo malo.
Amén. Entonces, de rodillas es como nosotros ganamos nuestras batallas. Amén. Confesándole ahí a Dios, ¿verdad? Que nos ayude a romper esos malos hábitos, esas actitudes, ¿verdad? Que a Él le ofenden. Amén. Entonces, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que ofendemos. Y cuando no nos damos cuenta, hermanos, eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque seguimos. Y vamos a ir al Salmo 19:12. Salmo 19:12. Amén. Dice aquí el rey David, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Como les decía, muchas veces uno no se da cuenta de que ofendes. Amén. Pero Dios sí se da cuenta. Entonces, ¿verdad? En nuestra oración, ¿verdad? Tenemos que también pedirle a Dios que nos enseñe, ¿verdad? Nuestros errores, nuestras ofensas, nuestros pecados, que muchas veces no nos damos cuenta. Creemos que es algo chiquito, algo que lo podemos dejar pasar, pero Dios todo lo mira. Amén. Entonces, podemos en nuestra oración incluir, hermanos, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude, que nos libre, ¿verdad? Como dice, de esos errores que nos son ocultos, amén, que no nos damos cuenta. Amén. Y ahora vamos a ir, hermanos, a Proverbios 28. Proverbios 28:13. Amén. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Encubrir, hermanos, es ocultar una cosa impidiendo que se manifieste. Amén. Entonces no podemos nosotros, si nosotros encubrimos nuestros pecados, ¿verdad? No prosperaremos. Amén. Entonces tenemos que confesárselos al Señor. ¿Por qué? Porque todos queremos prosperar. Ahora la prosperidad es éxito, es triunfar, es mejorar, es florecer y es adelantar. Me gustó mucho, hermanos, que es florecer. Amén. Y un hijo de Dios, dice la palabra, que se conoce por sus frutos. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que la fuente del éxito es Dios. Amén. Nosotros queremos tener éxito en todo lo que hagamos. Queremos dar más fruto como hijos de Dios, poder hablar su palabra, pero necesitamos confesar nuestras faltas, confesar nuestros pecados. Aquí, hermanos, primeramente a Dios. Muchas veces, pues claro, tenemos que confesarlos delante de la persona. Amén. A veces pedir perdón. Y hablábamos en la predicación esta semana pasada que me tocó dar, que tenemos que ser personas que sabemos pedir perdón. Amén, que debemos de ser personas que perdonamos también, pero muchas veces nos va a tocar a nosotros pedir perdón cuando somos nosotros los que hemos ofendido. Entonces, prosperar, como les decía, es éxito, es triunfar, es mejorar. Amén. Y Dios es el que Él es la fuente de ese éxito para nuestras vidas. Él es esa agua que nos ayuda a florecer, ¿verdad? Que nos ayuda a mejorar nuestra vida, nuestras actitudes, en fin, todo lo que Dios quiere que tengamos una vida abundante. Él quiere que prosperemos en todo lo que hagamos. Me gustó mucho, hermanos, en Segunda de Crónicas 26:5, si puede ir ahí. Y aquí habla del reinado de Usías. Y dice en el versículo 5, hermanos, Segunda de Crónicas 26:5, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Amén. So es Dios el que nos prospera. Amén. Pero si se fija, como dice aquí, ¿verdad? Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Amén. So nosotros, ¿verdad? Como buscamos a Dios en oración, tenemos que seguir buscándole, seguir, ¿verdad? Confesando. ¿Por qué? Porque queremos, como les decía ahorita, los sinónimos de prosperar. Queremos florecer, todos queremos triunfar. Amén.
pero hay una relación en reconocer nuestras faltas, porque si no las reconocemos, si no venimos delante de Dios, es entonces donde nos vamos a estancar, nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que va a estar estorbando. Entonces, para eso, hermanos, tenemos que seguir adelante, seguir confesando nuestras faltas, seguir pidiéndole al Señor que nos muestre esas faltas pues que tal vez son ocultas, que no nos hemos dado cuenta. Muchas veces tenemos, a lo menos yo me he dado cuenta, actitudes equivocadas. Amén. Y siempre suelo decirles a mis hijos, si estoy mal, díganme. Amén. Y muchas veces me he dado cuenta que estoy mal, no siempre voy a estar bien, y a veces se requiere, hermanos, reconocer que estamos mal. ¿Por qué? Porque nunca queremos estar mal. ¿Ven? Muchas veces creemos que estamos en lo correcto y no es así. Entonces tenemos que reconocer, pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Nos ayude a reconocer esos errores que tal vez no son ocultos y que no nos van a dejar prosperar. Y qué bueno, hermanos, que el Señor no nos deja prosperar de esa manera. ¿Por qué? Porque podemos ir creciendo torcidos y Dios no quiere que crezcamos torcidos. Nosotros tenemos que reconocer que dependemos de Él. ¿Dependemos de Él para qué? Para todo. Para todo. Yo suelo decir en mis oraciones, Señor, en mis pensamientos, primeramente que nada, ayúdame a llevar cautivo todo pensamiento a la orden de Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque es la batalla más grande que tenemos, nuestra mente. Es una lucha tan fuerte ahí. ¿Por qué? Porque, como nos ha enseñado la pastora, es ahí donde el enemigo avienta los dardos de fuego. Amén. Y él persiste y persiste y sigue y continúa. ¿Por qué? Porque él sabe que si ahí hemos perdido la batalla, físicamente la vamos a perder. Ahí se libra una batalla día con día, hasta dormidos, porque a veces tenemos sueños que nos inquietan. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra mente. Necesitamos, como les decía, llevar cautivo todo pensamiento a la orden de Cristo Jesús. Si no, hermanos, no vamos a ganar. Vamos a vivir en continua derrota. Amén. Tenemos que reconocer, como les decía, reconocer que necesitamos esa fuente de ese éxito, esa fuente que es Dios. Amén. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Todos los días en oración. Entonces Dios desea, ¿verdad?, que confesemos esos pecados y que nos apartemos. Y como les decía, necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque no es en nuestra fuerza, sino es en el poder de Dios. Es el poder de su Santo Espíritu que actúa en nosotros, el que nos ayuda a vencer todo eso. Amén. Entonces, como leíamos ahorita, hermanos, ahí en Primera de Juan 1:9, que fue el que compartió nuestro hermano Francisco. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad?, que Él es fiel, como lo explicaba el hermano, y Él es justo. Amén. Y nos perdona. Amén. Cuando nosotros venimos delante de Él con un corazón arrepentido, con un corazón, como dice, contrito y humillado, reconociendo que le necesitamos, reconociendo que le hemos ofendido. Amén. Venimos delante de Él y Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Vamos a ir al Salmo 51, hermanos. Salmo 51, y pues sabemos, ¿verdad?, que bueno, si usted no sabe, es un salmo de arrepentimiento, ¿verdad? Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Es un salmo de David. Este salmo lo escribió David, y dice, ¿verdad?, que es cuando pecó con Betsabé. Entonces, voy a leer, hermanos, nada más del 3 al 6, pero si usted gusta, hermanos, léalo todo. Son solamente 19 versículos. Es un salmo muy bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ver el arrepentimiento, ¿verdad?, en el corazón de David. Sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero podemos ver, hermanos, cómo él le falló a Dios, cómo pecó contra Dios y se apartó, ¿verdad?, en este tiempo, ¿verdad? Aquí vemos cuando él le pide perdón a Dios. Amén. Entonces dice, voy a leer el versículo del 3 al 6.
Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Dice el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Me gustó mucho, hermanos, el versículo 6 donde dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Eso es ahí en la intimidad, hermanos, cuando estamos delante de Él, cuando podemos confesar absolutamente todo. Amén. Hay faltas que pues no queremos a veces confesárselas a alguien más. ¿Y por qué, hermanos? Porque pues no queremos, ¿verdad?, saber que las demás personas sepan, ¿verdad?, nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras debilidades, pero Dios está dispuesto, Él quiere oír todo. Amén. Él quiere oír todo, o sea, por qué lo hicimos, cómo nos sentimos. Y no es malo que podamos desahogarnos con alguna persona, pero lo más bonito, hermanos, es con Dios. ¿Por qué? Porque como dice aquí el rey David, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Es Él el que nos puede, primeramente que nada, perdonar. Es Él el que nos puede vendar nuestras heridas, sanar nuestras heridas. Otra persona no va a poder sanar nuestras heridas, hermanos. Él es nuestro sanador. Él quiere oír todo eso. Él quiere que nosotros vengamos delante de Él. ¿Para qué? Para poder purificarnos, como dice aquí, ¿verdad? Purificarnos y limpiarnos, ¿verdad?, de toda maldad. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Cuando nosotros pecamos, hermanos, nos ensuciamos. Amén. Hay manchas cuando nosotros pecamos y Él quiere limpiarnos. Amén. Él quiere limpiarnos, pero para eso nosotros tenemos que venir delante de Él y pedírselo. Es una responsabilidad de nosotros, ¿verdad?, de cada día presentarnos delante de Él. ¿Para qué? Para que nos perdone, para que nos limpie. Me gusta mucho como dice aquí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Entonces, el rey David conocía a Dios, hermanos. El rey David tenía una relación con Dios y sin embargo, pues vemos en este tiempo, ¿verdad?, cómo él pudo caer y si algo se menciona de él, cuando se habla de él, es lo primero, ¿verdad?, que la gente vea y pues que todos vemos, ¿verdad?, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, pues cayó en adulterio y en asesinato. Amén. Pero esto nos muestra, hermanos, que no importa lo grave que sean nuestros pecados, Dios desea limpiarnos, Dios desea perdonarnos, pero tenemos que venir arrepentidos. Amén. Arrepentidos con un corazón sincero. Y quién sabe cuando nuestro corazón es sincero, pues solamente Él lo puede saber. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no te van a creer, no nos van a creer. Pero cuando venimos delante de Él, eso es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona nuestros pecados. Amén. Entonces, entre más tiempo continuemos con algún pecado, eso puede hacernos creer que no está tan mal. Amén. Entonces, a mí me gusta, la pastora conmigo ha compartido, ¿verdad?, y lo ha compartido en algún estudio, no recuerdo ahorita, ¿verdad?, pero ella dice, ¿verdad?, que debemos ser personas que inmediatamente nos postramos y pedimos perdón cuando nosotros sabemos que hemos pecado. Que no, o sea, no dejar que eso continúe, sino inmediatamente pedir perdón. Entonces, primeramente a Dios, ¿verdad? Como les decía, Él es el que perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones. Entonces Él quiere oírnos, Él quiere que vengamos delante de Él y que reconozcamos. Salmo 86:5, hermanos. También es un salmo de David. Y dice el 5, dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Él es, como dice aquí, eres bueno y perdonador. Amén.
Entonces el Señor quiere perdonarnos. Él es, como dices, grande en misericordia con todos los que te invocan. Amén. Si nosotros lo invocamos, hermanos, Él nos va a perdonar. Entonces, como les decía, ¿verdad? Todos los días tenemos algo de que arrepentirnos. Todos los días hay malos pensamientos, hay malas actitudes, en fin, hay tantas cosas, hay tantas situaciones que va pasando uno cada día, hay problemas, hay en fin, de todo, ¿verdad? Y podemos ser tentados a decir algo que no, a pensar algo que no, a ofender o inclusive pues hacer tantas cosas, ¿verdad? Que podemos hacer. Somos seres humanos, somos seres débiles con debilidades, no somos aún perfectos, no estamos aquí para decir, ¿verdad?, que no podemos pecar, no debemos de pecar, a lo menos deliberadamente, pero hay muchos pecados que cometemos inconscientemente. Como les decía, a veces no nos damos cuenta que hemos ofendido. A veces decimos algo y ni cuenta nos dimos hasta que alguien viene y te dice, pues mira, me dijiste esto, y ¿verdad? Entonces, no nos damos cuenta muchas veces sí lo hacemos conscientemente, y cuando lo hacemos conscientemente es ahí donde debemos de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y no debemos de practicar el pecado. Entonces, como les decía, cuando muchas veces continuamos haciendo algo, entonces entramos en una práctica y no debe de ser así. ¿Por qué? Por eso debemos de venir delante de Él todos los días en oración, y pues el arrepentimiento es parte de la oración. Amén. Y como les decía, no nada más es pedir, la oración tiene muchas partes, ¿verdad? Incluye el arrepentimiento. Entonces habrá situaciones, hermanos, en que las personas no nos perdonen. Amén. Puede haber personas, ¿verdad?, que dicen, no, pues yo no puedo perdonar tal cosa o esto y lo otro. Pero gracias a Dios que Dios sí nos perdona. Amén. Y que ese es el perdón que nosotros necesitamos. Entonces, ¿verdad?, Él sabe cuando somos sinceros. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras intenciones. Amén. Entonces nuestras oraciones, hermanos, deben de incluir el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a nosotros a saber que nosotros dependemos de Dios. ¿Para qué? Para seguir cambiando. Nuestra vida debe de haber cambios buenos en Dios. Debe haber, como les decía, florecer, ¿verdad? Una vida de prosperidad, que sigamos prosperando, floreciendo, cambios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios va cambiándonos, como dice su palabra, ¿verdad? Él va perfeccionando la obra en nosotros. Entonces nosotros tenemos que dejar ser moldeados por Él, ¿verdad?, cada día, y ir reconociendo las faltas que tenemos cada día, pedirle cada día que Él nos ayude a reconocer, ¿verdad?, lo que nosotros no hemos reconocido o tal vez no nos hemos dado cuenta. Pero si le pedimos a Él que nos enseñe, hermanos, tenga por seguro que Él nos va a enseñar. Amén. Este ha sido el estudio de hoy, hermanos. El arrepentimiento es muy importante en nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que Dios pueda ver, hermanos, que nosotros lo necesitamos, que nosotros dependemos de Él y que no queremos ofenderle, sino que queremos tener una vida de prosperidad, de éxito, ¿verdad? Como dice, de triunfo. Claro que queremos ser personas que triunfamos en esta vida, pero la mayor prosperidad, hermanos, es la prosperidad espiritual. Amén. Que podamos crecer espiritualmente, que le podamos conocer a Él cada día más, que podamos vivir agradándole a Él. Amén. Agradándole a Él y ser un testimonio para nuestras familias, ser un testimonio para las personas que no le conocen. Nos relacionamos con personas todos los días. Amén. Cuando trabajas, pues hay personas en el trabajo o donde vayamos, amistades que aún no conocen de Dios. Entonces esta es la oportunidad, hermanos, para que ellos puedan ver en nosotros una diferencia, algo que ellos quieran desear. Amén. Entonces sigamos orando, hermanos, sigamos pidiéndole a Dios que sea Él mostrándonos qué es las faltas que hay en nuestras vidas. Vivamos de rodillas, porque es ahí donde se ganan las batallas, es ahí donde nosotros recibimos ese pronto auxilio,
Todo lo que necesitamos, hermanos, espiritualmente lo recibimos de Dios, lo recibimos cuando estamos de rodillas, estas fuerzas nuevas para seguir, esa ayuda para poder cambiar. Amén. Cosas que por sí solos nosotros no podemos. Si algo bueno tenemos dentro de nosotros, hermanos, es al Espíritu Santo. Es Él el que nos va capacitando para seguir adelante, para no darnos por vencidas. ¿Por qué? Porque muchas veces sientes como que ya no quieres seguir, pero sin embargo el Espíritu Santo está ahí dentro, ayudándonos a seguir, animándonos a que sigamos y a que cobremos esas fuerzas nuevas que solamente el Señor nos puede dar. No nos desanimemos, sigamos orando, sigamos dándole ese tiempo al Señor, que Él nos regala 24 horas en un día. De esas 24 horas, hermanos, nosotros tenemos que darle un tiempo a Él, amén, un tiempo en agradecimiento de lo que Él hace por nosotros, porque es mucho lo que Él hace por nosotros, y sin embargo podemos ver que aún para triunfar, para seguir adelante, para poder florecer en esta vida, lo necesitamos a Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente, amén, Él es la fuente. Todos los otros cambios que podamos tener, no serán duraderos si no vienen de Él. Amén. Nosotros queremos algo duradero, algo sólido, y eso solamente nos lo da nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por el tiempo que ustedes disponen para escuchar estos estudios que el Señor nos da. Ahora pidamos a Dios que nos ayude a poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Amén. Vamos a orar para cerrar este estudio, hermanos, y darle gracias a Dios, porque solamente a través de Él es posible todo esto. Amén. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Padre Santo, porque nos enseña usted a que tenemos que vivir cada día a sus pies, Padre, orando, Padre, clamando y pidiendo misericordia, Señor, pidiéndole que sea usted enseñándonos nuestras faltas, Padre. Muchas veces, Padre, no nos damos cuenta cuando ofendemos o cuando tenemos una mala actitud hacia alguien. Yo le pido, Padre, que nos ayude a reconocer, Padre Santo. Ayúdenos a reconocer cuando estamos mal y que podamos pedir perdón. Ayúdenos, Padre, a pedirle perdón a usted cada día en oración, a que seamos sinceros delante de usted y que no tomemos a la ligera esa salvación tan grande que usted nos ha dado, Padre. Ayúdenos a continuar, Padre, a apasionarnos por su presencia, y que seamos personas, como dice mi pastora, rápidos para pedirle perdón, sabiendo que le hemos ofendido y sabiendo que usted toma en serio el pecado. Ayúdenos, Padre, a alejarnos cada día más del pecado y a reconocer que somos seres infinitos, somos seres que le necesitamos, no somos perfectos, pero necesitamos de usted cada día para ir mejorando. Ayúdenos a florecer, Padre, a que sepamos y entendamos que dependemos de usted para poder florecer, para poder seguir adelante, para poder triunfar en esta vida, y que podamos, Padre, siempre estar a sus pies reconociendo que todo lo bueno viene solamente de usted. Yo le doy las gracias, Padre, por este tiempo, Padre Santo, y le pido que nos ayude a mí, Padre, ayúdeme a seguir entendiendo lo que usted me da para poder compartir. Y le pido por cada persona que está escuchando este estudio, sea usted con ellos, Padre, que estos versículos, Padre, puedan impactar sus corazones y que puedan ellos adueñarse de estos versículos, de este estudio, y que podamos todos, me incluyo también, Padre, a poder seguir cambiando, porque necesitamos seguir cambiando. Necesitamos ir siendo transformados cada día más y más a la imagen de Cristo. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante, que no nos desanimemos, Padre, que no haya orgullo en nuestros corazones, para que no creamos que ya lo sabemos todo y que ya lo entendemos todo, porque nunca terminaremos de entender lo que usted nos quiere enseñar, sino que cada día tenemos que seguir aprendiendo y entendiendo hasta que estemos en una eternidad con usted. Yo le doy las gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.